Pues yo quiero darles un agradecimiento muy grande a Claudia y a Carlos por habernos permitido abrir este espacio y hablar de esa búsqueda de las perlas más allá de la bahía y más allá de la zona costera. Y efectivamente esta región del Magdalena tiene una gran cantidad de historias. Yo quiero el día de hoy compartir con ustedes en esa tónica de contar historias que tanto ha contado Carlos sobre Santa Marta, contarles la historia de la resiliencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la historia del fortalecimiento que ha tenido este ecosistema y sus comunidades ante una historia de cambios muy grandes y sobre todo contarles todo lo que tenemos por hacer. Quiero ofrecerles hoy una charla bastante propositiva, vamos a tener una parte en donde quisiera contarles un poquito muy rápidamente cómo es el marco en el que entendemos esa historia de la Ciénaga, no solamente la historia ecológica, sino la historia socioecológica, la historia de esa relación profunda entre la gente y el territorio acuático, entre ese acuatorio, como dice nuestro querido Gustavo Wilches Chaus. Contar un poco esa historia de algunos cambios profundos que ha tenido el sistema y eso como hoy en día lo tenemos para luego, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Hay un montón de retos para fortalecer la resiliencia de este gran sistema y es a lo que los quiero invitar el día de hoy. Inicialmente, pues, cuando hablamos de la Ciénaga Grande siempre nos genera como un sentimiento encontrado, ¿no? Como de dolor, como que hay mucho problema cuando pasamos por el puente de la Barra, nos genera indignación, nos genera preocupación, nos genera desesperanza. La invitación es a que tenemos que pensarnos la Ciénaga de manera diferente. No podemos seguir pensándonos la Ciénaga de la misma manera porque los problemas que tiene la Ciénaga no los hemos pensado, los hemos construido por una manera de pensar que tenemos que cambiar. Y la invitación es a que repensemos la Ciénaga, y es una invitación que vengo haciendo yo hace ya casi como 10 años, resultado de mis investigaciones efectivamente doctorales, desde un marco de algo que se llama las ciencias de la sostenibilidad. Es eso que hoy en día estamos requiriendo en el planeta entero, de ver cómo gestionamos territorios para que sean resilientes hacia los cambios, sin entrar en esa dicotomía de desarrollo o conservación. No, necesitamos es conservar para el bienestar de la gente y para que haya prosperidad. Entonces, quise traer esta diapositiva y esta caricatura del roto porque refleja muy bien lo que ha pasado históricamente en el mundo, no solamente acá, ¿cierto? En el mundo y en esa relación con el agua. Se nos olvida cómo funciona el agua, se nos olvida que hemos cambiado la memoria a largo plazo y pues estamos construyendo y estamos haciendo cosas en contra de las dinámicas del agua. Y a veces nos preguntamos, nos inundamos, ¿pero por qué nos estamos inundando? Pues porque estamos dentro del territorio del agua y tenemos que construir y adaptarnos de una manera diferente. Entonces, lamentablemente, históricamente hemos trabajado y hemos gestionado los territorios del agua intentando controlar y manejar y controlar el agua, atrapar el agua. Basados fundamentalmente como en ecuaciones lineales, los ingenieros son muy psicorrígidos y muy lineales, y intentando entender el todo desde las partes y eso nos ha llevado a graves problemas, por ejemplo, en la gestión del agua, en la gestión de caudales y hemos presenciado grandes inundaciones por esa gestión del agua basada en esos modelos matemáticos lineales. Y no solamente acá, vuelvo y lo digo, eso es un problema mundial. ¿Cuál es la reflexión que ha hecho la ciencia desde hace ya varias décadas al respecto? Necesitamos entendernos el territorio de una manera compleja y dinámica. Los sistemas naturales son complejos, por lo tanto no funcionan bajo dinámicas, bajo ecuaciones lineales, sino sobre ecuaciones no lineales. Hay eventos que tienen que ver a diferentes escalas, hay eventos que se retroalimentan. Entonces, poder entender la ciénaga y cualquier humedal como un sistema socioecológico, que es la propuesta, es entender que hay una base natural, unos elementos biofísicos que generan flujos de materia, energía, información, que son los servicios ecosistémicos, que generan un impacto en la sociedad y lo han generado a través de la historia y han formado identidad. Y la identidad de la gente que vive en el agua
Es diferente la identidad de la gente que vive en las montañas porque tiene una relación diferente con esos flujos que les da la naturaleza, con los alimentos que les da la naturaleza, con cómo la naturaleza les regula el clima y cómo le da la fertilidad a los suelos. Entonces, los servicios ecosistémicos, esos flujos que les da la naturaleza y que la humanidad ha aprovechado, marcan la identidad del territorio. Y eso se nos ha olvidado. Y esa identidad del territorio genera el bienestar y genera todos esos mecanismos diferentes de cómo la sociedad se organiza alrededor del territorio. Y cómo la sociedad luego genera unos flujos de cómo controla ese territorio, que son la gobernanza, son las leyes, son las normas, para poder seguir controlando ese bucle, ese ciclo completo de flujos entre la naturaleza y la sociedad. Y esa es la invitación, a que nos pensemos la ciénaga como un sistema socioecológico, como un sistema en donde la naturaleza genera una serie de beneficios para las personas y que las personas, como se organizan, generan una gestión sobre ese sistema. Eso implica un reto de gestión diferente. Un reto en el que el país ya está empezando a dar unos pasos importantes. Somos el primer país del mundo que tiene una política asociada a este enfoque, al de los sistemas complejos adaptativos. Brigitte tuvo la gran responsabilidad de estar detrás de la elaboración de este documento de política que realmente es maravilloso y el país necesita seguir desarrollando la norma para esta política, porque realmente es un gran avance para poder gestionar territorios de esta manera. Y si gestionamos los territorios de esta manera, podemos entender la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Hablamos de resiliencia de muchas maneras, es una palabra que la hemos ido incorporando. Desde el enfoque de los sistemas complejos y desde los sistemas socioecológicos, la resiliencia es esa capacidad que tienen estos sistemas de absorber esas perturbaciones, los cambios, adaptarse a ellas, ajustar sus estructuras, pero no perder su identidad, seguir manteniendo esa identidad. ¿Y eso cómo se logra? Por dos mecanismos fundamentales. Los que tienen que ver con la memoria, con la autoorganización, pero también con la innovación. No entendemos la resiliencia sin la memoria y sin la adaptación. ¿Y la memoria qué es? Todos esos conocimientos, al menos en la sociedad, para poder resolver problemas, pero también en la naturaleza, la memoria tiene que ver con la biodiversidad. Entre más biodiversidad tenemos mayor capacidad de respuesta adaptativa a los cambios. Si disminuimos la biodiversidad, tendremos menos capacidades de responder a los cambios. Entonces, la memoria por un lado y por el otro lado, la capacidad de adaptación, de innovación y de aprendizaje van de la mano. La resiliencia no puede existir sin memoria y sin aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. ¿Cómo podemos fortalecer esa resiliencia? Generando procesos de gobernanza adaptativa. ¿Qué es la gobernanza? Porque también hablamos mucho de la gobernanza. Pues la gobernanza es cómo participamos todos en la toma de decisiones, bajo estructuras, bajo procesos ya estructurados. ¿Cómo podría ser una gobernanza adaptativa importante para el territorio? Pues que sea participativa, pero también deliberativa. ¿Cierto? Que la gente tenga la posibilidad de decir sí, no y por qué. Que sea policéntrica y a múltiples niveles. ¿Por qué policéntrica? Porque la complejidad nos implica que hay gente hay personas especializadas en unos temas y necesitamos nodos en donde se tomen decisiones que se logren hablar con nodos de otras decisiones, los que trabajan los temas de biodiversidad con los temas sociales y con los temas hidráulicos y con los temas de política. Necesitamos diversidad en esas estructuras de la gobernanza. Y a múltiples niveles, a escala nacional, a escala regional y a escala local, y que se hablen entre ellos. Pero además la gobernanza debería ser basada en una rendición de cuentas, en que las decisiones que se tomen sean justas y equitativas para todos, porque tenemos asimetrías en cómo cada uno de los actores está dentro del territorio. Entonces, teniendo ese marco, que es con el que hemos venido entendiendo la ciénaga, invitando a repensar la ciénaga, esta pregunta parece un poco retórica, ¿qué es la Ciénaga Grande Santa Marta? Pero créanme que todos tenemos percepciones diferentes de lo que es la Ciénaga Grande Santa Marta y ahí tenemos el primer problema. Quiero empezar con este mapa que yo amo profundamente. Esta es la Colombia anfibia, Carlos. Esta es nuestra Colombia anfibia. Son más de 30 millones de hectáreas de este país que son agua, diversidad de humedales.
Esto es un avance científico y es uno de los instrumentos científicos más importantes que hay en el planeta de desarrollo de conocimiento de humedales que desarrollamos en el Instituto Humboldt con el Fondo de Adaptación. Y eso nos hace pensarnos un país de manera diferente. 30 millones de hectáreas de agua es un reto de país. Necesitamos comprender que nuestra cultura tiene muchas adaptaciones a vivir en el agua. Necesitamos revalorizarlas, reconocerlas y ponerlas en función para gestionar el territorio y no pensarnos como un país secano, como Brigitte siempre lo ha dicho en muchas oportunidades, con ese pensamiento de conquistador en que queremos secar y desecar los humedales y queremos volvernos secos. No, somos un país de agua. Somos un país de agua. Y este mapa nos invita a entender que tenemos una gran oportunidad ante cambio climático. Esa es nuestra principal herramienta para amortiguar el cambio climático, si logramos gestionarlos bien. Pero primero, para gestionarlos bien tenemos que reconocerlos y ahí hay una gran herramienta. Y dentro de esa Colombia anfibia, allá arriba, ustedes van a ver esto, que es nuestra Ciénaga Grande Santa Marta, esa gran mancha azul, ese gran complejo de humedales. Es un gran complejo de humedales que constituye lo que es el delta del río Magdalena, porque la Ciénaga Grande Santa Marta es eso, es el delta de nuestro gran río, de nuestro río principal. No es una laguna solamente, es el delta del río. Y como el delta del río tenemos que entenderlo. Como el agua que viene del río Magdalena y se difunde y forma sus abanicos, pero también como el agua que baja de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque es que la Ciénaga Grande, y discúlpenme que me ponga un poco cursi, es la hija del río y de la Sierra Nevada. La sierra, cuando emergió, hizo que el río ha tenido muchos movimientos en épocas geológicas y ha dejado esa estela de complejos y humedales. Entonces, este es la historia de la sierra y el río. La Ciénaga Grande es la hija de la sierra y el río. Y además la hija que le entrega al mar. Porque claramente no solamente la ciénaga se alimenta del agua del río Magdalena y de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que esa relación profunda con el mar Caribe le da la riqueza que tiene la Ciénaga Grande. Entonces, entender eso, entender que es que estamos hablando de más de 4.900 kilómetros cuadrados de agua, de humedales, de diversidad de humedales, nos pone en otro contexto. No es solamente lo que vemos cuando pasamos por el Puente de la Barra. Es mucho más que eso. Y ahí necesitamos ponernos todos en sintonía, porque a veces cuando hablamos de la Ciénaga Grande solamente hablamos del triangulito negro. Estos mapas de la Comisión Coreográfica me parecen muy lindos porque nos ayudan también a entender cómo ha sido la dinámica de ese delta, de esa desembocadura. Esto es un mapa de 1864, yo se lo tomé prestado al doctor Mogollón en su libro sobre las arenas del río Magdalena, y si hacemos este zoom, vemos, ahí está el delta muy claro, cómo esos sedimentos formaban ese abanico aluvial y formaban esa complejidad entre canales, depósitos, islas, barras, y eso era a mediados del siglo antepasado, perdón. Eso ha cambiado un montón. Y ha cambiado porque hemos tomado decisiones de país para favorecer unas políticas que eran necesarias tomarlas. Pero las consecuencias no las hemos abordado de manera, de pronto, lo más completa posible. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a hablar sobre la historia. Y aquí, pues este es un mapita muy rápido sobre la geomorfología, donde vemos los paleocauces de esa gran mancha azul, y aquí no me quiero detener mucho porque ya los vimos. Y entonces, en esa diversidad, pues aquí lo que quiero mencionar con esto es que, la ciénaga es más que eso que está señalado en el punto negro, ¿no? Y es lo que hasta los años 80 casi todo el mundo hablaba que era la Ciénaga Grande Santa Marta. Pero ya con los avances que se hizo en el INVEMAR, con Colciencias y con la Universidad Nacional, empezamos a entender científicamente que había una conexión muy importante entre el complejo de Pajarales, los humedales de la isla de Salamanca y la Ciénaga, y empezamos a hablar del complejo de Pajarales y de la Ciénaga Grande. Pero ya luego, cuando empezamos a hacer el proyecto de Prociénaga, por allá en los años 90, el primer gran proyecto de rehabilitación de humedales con recursos del BID, un proyecto de $30 millones,
de inversión para restauración de humedales, entendimos que la Ciénaga era todo ese delta. O sea, y uno ve también cómo ha sido la historia del conocimiento científico para comprender el sistema. Y ese sistema, entonces, visualmente tiene muchos elementos en diversidad, porque a veces pensamos que la Ciénaga solamente es la Gran Laguna y el manglar. No, es mucho más que eso. Entonces, claramente tenemos las lagunas costeras en azul, tenemos el bosque de manglar, que es lo que está en verde, que es lo que a todos nos llama poderosamente la atención de la Ciénaga. Tenemos la planicie de inundación del río, que es todo lo que ustedes ven en marrón, esa gran cantidad de pantanos y de humedales que pertenecen al río. Ahí es donde el río logra inundar, cuando sube el pulso de inundación, y ahí es donde fertiliza todas esas tierras y es su zona de inundación, todo lo que está en marrón. Tenemos en amarillo la llanura costera, que está conformada por los abanicos aluviales también de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, y esos abanicos aluviales también son pantanos, y son playones, y son humedales de otro tipo, pero también son humedales, y que pues por esa riqueza que le dan los sedimentos, pues es una de nuestras zonas más importantes agroindustrialmente hablando. Y además tenemos una zona muy pequeñita, que es toda esa franja costera de lagunas costeras, salitrales y dunas que protegen el borde litoral de la Ciénaga y la zona ya marina. Entonces, la Ciénaga es mucho más que manglares, hay una gran diversidad y eso lo tenemos también que comprender. Y en la Ciénaga está en jurisdicción de 13 municipios y hay más de 177,000 personas que habitan ese territorio. Y esas personas, en su mayoría, más del 40% tienen necesidades básicas insatisfechas. Y esa pobreza es mucho más asociada a las zonas que viven, los rurales, las personas que habitan la parte rural de esos municipios, los que conviven con la biodiversidad, los que dependen del agua del caño, los que dependen de la pesca. Entonces, esa es la realidad socioecológica de la Ciénaga. ¿Qué hace la gente? Ahí tenemos, porque también la Ciénaga es una gran paradoja, tenemos una gran economía productiva y tenemos una economía local de subsistencia. La economía local de subsistencia basada en el pescado, en los cultivos de subsistencia, en servicios asociados al queso, a la leche, a las frutas, pero por el otro lado tenemos un motor muy importante de economía del territorio que tiene que ver, por ejemplo, con los cultivos de banano, los cultivos de palma y toda la actividad portuaria, no solamente en Ciénaga, sino todo el desarrollo portuario de Palermo. Entonces, es un territorio de contrastes. Entonces, la primera lección que la Ciénaga nos ha dejado en su comprensión es que tenemos que entenderla completa, y completa es completa en el funcionamiento del agua y completa en la gente y las actividades que allí se generan y cómo el agua estructura y determina lo que pasa en esa zona. La Ciénaga tiene muchas historias y yo les quiero contar algunas muy rápidamente para poder entender en dónde estamos hoy. Esta foto me parece muy linda, esta foto me parece muy linda porque nos muestra cómo se hacía la pesca antes en un corral de pesca, cómo la abundancia de la pesca permitía que en colectivo se pescara y hubiera para todos. Ya los corrales de pesca desaparecieron en la Ciénaga hace ya bastante tiempo. Como la historia de la Ciénaga es una historia del agua, yo quiero contarles un poquito cómo el agua ha ido cambiando en el sistema. Como la Ciénaga tiene tanta historia, las primeras modificaciones del agua se dieron cuando llegaron los primeros cultivos de la United Fruit Company a finales del siglo XIX y se hicieron los primeros distritos de riego para poder utilizar el agua de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cierto? Luego, en los años 30, por las políticas nacionales, empezamos a tener un avance en la frontera agropecuaria y a generar procesos de deforestación y con ellos aumento de sedimentos, que claro, eran los sedimentos de toda la cuenca del Magdalena que llegaban a la desembocadura del río Magdalena y ahí empezamos a afectar un poco cómo entraba el agua del río Magdalena a su delta. Luego, en los años 50, que es la década de los 50 es la década del cambio a nivel mundial, no solamente aquí, no solamente en el país, es la década del cambio a nivel mundial. Y en esa década, pues en la Ciénaga también se vieron esos cambios. Se empezó la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla, también se empezó la construcción del carreteable paralelo al río Magdalena y adicionalmente se empezó a hacer una actividad de extracción comercial de bosque de manglar dentro de la Ciénaga. Y se empezaron a modificar esos caños y a cavar
grandes canales para poder sacar esa madera, afectando cómo el agua entraba y se distribuía en un sistema que es poco profundo. Nosotros pensamos que al hablar en humedales y hablar de la ciénaga es un sistema súper profundo. No lo es. Las ciénagas son pequeños humedales con muy poca profundidad. Cualquier modificación de esos canales crea un gran impacto en cómo el agua se distribuye y cómo eso afecta a los manglares, pero ya ahorita les hablo de los manglares. Esta afectación iniciada en los años 50, de cómo le entraba el agua dulce al sistema, y recuerden que hablé del delta del Magdalena y del delta de los ríos, porque aquí lo más importante es el agua dulce. El agua salada del mar le genera una identidad y una especificidad bellísima en la ciénaga, pero aquí lo importante es el agua dulce. El agua dulce empezó a afectarse y la falta de agua dulce empezó a matar el manglar. Y en los años 80, ya cuando el gobierno nacional se dio cuenta de eso, se empezó a crear la alarma y empezaron a hacer las primeras obras hidráulicas, los primeros box culverts en la vía Ciénaga-Barranquilla. Y gracias a eso se hizo el gran proyecto de rehabilitación ya en los años 90, después de un tiempo de gestión en donde la doctora Elvia Mejía, que está acá, fue una de las impulsoras de la gestión de los recursos para esos 30 millones de dólares que se invirtieron en la recuperación de la ciénaga. Se recuperó, fue un ejercicio bellísimo de articulación, de coordinación, el país entero, la cooperación internacional, todo el mundo estaba aquí trabajando por la Ciénaga Grande. Se abrieron 5 caños, pero las cosas cambian. Y hay procesos macro que afectaron lo que continuó con ese proceso. Y las obras que se quedaron empezaron a tener problemas de mantenimiento, a pesar de que habían recursos económicos. No se logró hacer bien el mantenimiento y ahí hemos estado en estas últimas 2 décadas intentando hacerlo mejor con las obras que se hicieron, pero lamentablemente el agua sigue sin estar entrando como debe ser. Entonces, la historia del agua es que hemos tenido una serie de modificaciones del ingreso del agua que han afectado la cantidad, la calidad y la permanencia del agua, que ha tenido efectos muy importantes en otros elementos que ya les voy a contar. Pero la historia del agua es la historia de la ciénaga. Si no gestionamos en su integridad el agua, difícilmente vamos a poder ayudarle al río Magdalena y a su delta a que logre llegar al mar debidamente y que la gente que vive allí pueda vivir dignamente. Esta es la historia del manglar. Y esta es una historia que yo siempre muy atrevidamente, pero gracias al trabajo que ha hecho el INVEMAR durante décadas, siempre la uso porque es la mejor información que tiene el país. Y en estos 2 mapas hay un contraste de lo que era el manglar en los años 50, antes de la construcción de la carretera, y de lo que era en el 2011. Ya esto ha cambiado y tenemos más rojitos. Pero teníamos casi 50.000 hectáreas de bosque de manglar. Era el manglar más extenso del Caribe colombiano y lamentablemente se perdieron 25.000 hectáreas de bosque de manglar y eso nos lleva a ocupar el segundo lugar en el mundo de pérdida de manglar después de la pérdida de manglar de la gente naranja en Vietnam. Es muy triste, perdimos una gran cantidad de riqueza en los manglares. Esta es un poco esa gráfica con los datos del INVEMAR que han hecho de cómo cambió. En 56, en el 68, ya en el 87 teníamos 35.000, en el 95 llegamos a la época más crítica del bosque de manglar, y ahí vemos, por ejemplo, en esa foto de arriba se alcanzan a ver esos canales por donde se extraía el manglar, porque es que el manglar se muere no solamente porque le dejó de entrar agua dulce al sistema, y ya aquí les quiero contar algo, nosotros a veces pensamos que es que el manglar necesita agua salada, no. El manglar es una maravilla biológica que está adaptado a resistir la salinidad, pero necesita agua dulce. Cuando la salinidad aumenta a, por ejemplo, 76 o hasta 100, empieza el manglar a morirse porque necesita esa agua dulce que diluya esas sales. Entonces, la falta de entrada del agua dulce al sistema fue lo que empezó a matar los manglares. Pero no solamente eso. Esa extracción comercial de manglar y esas modificaciones dentro del bosque de manglar afectó cómo la poquita agua dulce que estaba entrando se diluía en el sistema. Y afectó cómo el manglar podía distribuir sus semillas. Entonces, el manglar quedó muy estresado y empezó a morir. Y solamente logramos
ver que el manglar logra restituirse cuando empezamos a ver la muerte del manglar en la carretera, que eso fue ya en los años 80. Y ahí empieza el gobierno nacional como a pellizcarse, listo, vamos para eso, vamos a hacer los box culvert, pero los box culvert fueron insuficientes porque los box culvert lo que hacían era meterle agua salada al sistema, no el agua dulce que necesitaba el sistema. Es con Prosierra cuando empezamos aquí ya a ver el efecto de esos caños de agua dulce y vemos la recuperación del bosque de manglar. Una recuperación muy importante, pero que lamentablemente hoy en día, y con los mismos datos del INVEMAR, en el último Niño perdimos casi 9.000 hectáreas del bosque de manglar que se estaba restaurando. Entonces ahí tenemos un problema asociado a cómo la resiliencia del sistema está actuando ante los eventos climáticos. Les voy a contar ahora la historia de la pesca, porque es que el agua y el manglar me dan la pesca, ¿cierto? Y la Ciénaga era una de las zonas más importantes de pesca en el país. Tenemos datos de los años 60 de que se podían obtener hasta 27.000 toneladas de peces, de crustáceos, de moluscos, se exportaba la ostra a Miami. O sea, los pescadores de la Ciénaga eran gente con una muy buena posibilidad económica, eran felices, vivían en la Ciénaga y tenían un negocio próspero. Pero ¿qué pasó? Al afectar, ahí sí, la conexión con el mar por la carretera, las especies dejaron de entrar al sistema y reproducirse. No podían, había un bloqueo, en la Ciénaga había por lo menos 5 bocas para que el mar pudiera entrar en la Ciénaga y solamente quedó la boca de la Barra. Y si encima se estaba muriendo el manglar es la zona de reproducción de los peces. Entonces se quedaron sin dónde reproducirse y sin cómo entrar al sistema. ¿Qué hizo la gente? Adaptarse, ¿cierto? Entonces se empezaron a alterar tanto los volúmenes como la captura de la pesca, y eso lo que hizo fue reducir unos ingresos económicos, ¿cierto?, de un servicio ecosistémico. ¿Qué hicieron los pescadores? Se adaptaron, incorporaron nuevas artes de pesca, aumentaron el esfuerzo pesquero porque necesitaban mantener su estatus, su forma de vida. Y eso lo que hizo fue presionar aún más el recurso. Y entramos en un bucle de retroalimentación negativa que nos llevó, por ejemplo, a tener datos en el año 87 de 1.700 toneladas solamente, más o menos una disminución de un 90% en la captura en menos de 3 décadas. Eso es un colapso económico en cualquier lugar, una disminución de un 90% de los ingresos económicos de un lugar. Y eso pasó en la Ciénaga. Entonces, Carlos, claro, la gente de la Ciénaga no era pobre, la gente de la Ciénaga se empobreció por un problema ecológico. Yo aquí no voy a avanzar un poco y lo que quiero mostrarles es que estos son datos también del INVEMAR, perdón. Vemos, estos son los datos de captura, en la línea roja es de peces. Las primeras años son antes de la rehabilitación hidráulica y vemos cómo la pesca, aunque ha tenido picos, por ejemplo, ese primer pico tiene que ver con cuando se abrieron los caños, pero que coincidencialmente fue un año de niña, entró un montón de agua y un montón de peces y adivinen cuáles eran los peces que entraron, la tilapia. Mal. Porque además de la tilapia entraron los sedimentos del río Magdalena. Y si ustedes se dan cuenta, en rosadito tenemos los moluscos y ven que allá eso cayó, esa línea cayó. Era la ostra de la Ciénaga, famosísima. Los sedimentos del río Magdalena entraron en tal cantidad que sepultaron los bancos de ostra y el chipichipi. Y perdimos un recurso importantísimo económicamente para la gente. Y nos quedamos con la tilapia. Y vean hoy en día, la pesca no se ha logrado recuperar más allá de lo que tuvimos antes de la apertura de los caños. Mantenemos como una base, no hay mejor oportunidades, las cosas no están bien en la pesca. Tenemos sobreexplotación de algunas especies, los crustáceos, la jaiba, están en unas condiciones de extracción complicada. Estamos teniendo problemas con la biodiversidad y con los recursos pesqueros. Quiero contarles la historia de las instituciones ambientales rápidamente. Y es que Colombia ha sido un país que ha generado muchas instituciones y mucha norma ambiental.
Aquí rápidamente quiero contarles eso. Hemos tenido al Inderena, luego pasó Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente se cambió, pero abajo lo que quiero que vean es que hemos tenido procesos que nos han aglutinado. Tuvimos a Ecodesarrollo como un pionero, el país fue un pionero en esos proyectos de Naciones Unidas a finales de los 70s. Luego empezamos con el Comité de Emergencia para abrir las obras hidráulicas y luego estuvo Prociénaga. Nos aglutinó, hubo cosas maravillosas ahí. Luego de Prociénaga no hemos logrado encontrar un gran proceso que nos una. Seguimos intentándolo. Estamos esperando lograr ese espacio, pero mientras ese espacio no se dé de articulación, estamos como estamos. Ahí tenemos un gran reto de coordinación y era un poco también lo que hablábamos el martes, sobre cómo nos coordinamos, cómo encontramos ese espacio. No quiero dejar pasar la historia de la Ciénaga sin recordarnos que el conflicto armado también tuvo en la Ciénaga un escenario muy duro. La Ciénaga ha sido escenario, pero también víctima del conflicto armado. Aquí estuvieron todos los actores, estuvo las FARC, estuvo el ELN, estuvieron los paramilitares. Hubo masacres, hubo asesinatos selectivos, hubo cooptación de la institucionalidad. Eso lamentablemente ha afectado de manera importante la gobernabilidad del sistema. Hoy en día las cosas son diferentes, hoy en día estamos en un proceso diferente, pero ahí quedaron unas huellas importantes. Unas huellas sociales e institucionales que necesitamos reparar, porque no podemos evadir que esto pasó y fue muy grave. Entonces, la segunda lección que nos deja la Ciénaga sobre la resiliencia es que necesitamos identificar todas esas consecuencias sociales de los procesos del deterioro ecológico. O sea, no es solamente que se perdió el manglar, es los efectos sociales que ha tenido eso y cómo el debilitamiento institucional también ha afectado la gestión del suministro de servicios ecosistémicos y el bienestar de la gente que allí habita. Esa es una gran lección entendiendo el sistema como la Ciénaga. Yo sé que me queda muy poco tiempo, muy rápidamente voy a pasar por esto de hoy en día cuáles son esas vulnerabilidades, después de esas historias, ¿cierto? La Ciénaga hoy en día está teniendo un montón de presiones que están afectando al agua, como sigue entrando el agua, a la gente y a la gobernabilidad del sistema. Por un lado, los cultivos de palma y banano han sido un elemento muy importante en este territorio, pero necesitamos que los cultivos de palma y banano entiendan que están en un territorio de humedales. Yo sé que Fedepalma ha hecho una tarea muy importante, sé que los bananeros están también sumándose. Necesitamos apretar el acelerador para hacer una gestión mucho más sostenible, teniendo en cuenta el caudal ecológico, teniendo el tema del agua, para poder mejorar esa convivencia en la sostenibilidad de los cultivos con el sistema. Las vías son un gran reto. Las vías se necesitan, son urgentes. La vía Ciénaga-Barranquilla es una urgencia nacional, pero necesitamos que esa vía sea una vía adaptada al cambio climático, que sea una vía que dure, que sea una vía que nos ayude a corregir un error histórico del país. Necesitamos que esa vía restablezca los flujos entre el mar y la Ciénaga y que vuelvan a entrar los peces y que vuelvan a entrar los crustáceos para la pesca. Por eso necesitamos el viaducto, lo necesitamos. La vía de la prosperidad es una urgencia también para los municipios de Remolinos, Salamina, es que es muy costoso para esa gente poder venir a Santa Marta o a Barranquilla, pero necesitamos que la vía de la prosperidad también entienda que está dentro de una planicie de inundación de nuestro río más importante y que necesitamos que el dique de pronto se repiense, porque es la planicie de inundación del río. No podemos repetir los errores de hace 50 años, no podemos. Tenemos un reto importante con el tema del ganado bufalino en esta zona de los pantanos. Ahí hay un reto de gestión, de mejorar conocimiento. Hemos estado hablando varias veces con los bufaleros y con la Asociación de Búfalos, pero ahí necesitamos mejorar, igual que con palma y con banano, la gestión ambiental de esas actividades productivas dentro de los humedales, porque están dentro de humedales. Los diques, este es un gran problema. Como pensamos que estamos en otro lugar, queremos hacer agricultura de secano en un pantano.
podemos hacer agricultura asociada a los humedales. Las culturas anfibias lo han tenido claro, Ramsar, la Convención Mundial, tiene claro que se puede hacer una agricultura en convivencia con los humedales, tenemos que apostarle a eso. Pero no podemos seguir secando humedales para hacer agricultura desadaptada a la planicie de inundación del río. Las actividades portuarias, tanto la de Palermo como la de Ciénaga, tienen unos retos importantes para el tema de la conectividad hidrológica y la conectividad biológica. Nos pensamos en lugares diferentes las actividades, por eso retomo, estamos en un delta. Un puerto en un delta tiene unas consideraciones diferentes. Hay un desvío de los ríos real, evidente. El río Aracataca es una tragedia lo que está sucediendo en el río Aracataca. Es un gran río con un gran caudal y su desembocadura está seca, donde había un pueblo palafítico, un pueblo que vivía en el agua. Ya no está en el agua, está en el barro y el agua está secuestrada. Hay una que está concesionada legalmente, pero hay otra que no. El agua tenemos que liberarla, tenemos que liberar el agua de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la sedimentación es un efecto de todo esto. Y todo esto nos está también aumentando el problema de erosión costera. La erosión costera es un proceso que tiene que ver con el desbalance de sedimentos. Los sedimentos de los ríos de la Sierra se han perdido porque han disminuido los caudales y el río Magdalena, aquí les cuento también, cuando se crearon los tajamares a comienzos del siglo pasado, esos tajamares han impedido que los sedimentos del río puedan alimentar esa costa. No todo el tiempo el río, la pluma del río va hacia ese sentido, la mayor parte del tiempo va hacia el sur, pero hay unas épocas en las que el río Magdalena alimentaba la costa de Salamanca y al perderse esos sedimentos por los tajamares, pues la erosión ha pasado y ahí la tenemos. Por eso necesitamos la vía, el viaducto. Incendios por el tema agrícola y todo eso está pasando hoy en día cuando estamos enfrentados al cambio climático, a una disminución de las precipitaciones, que los escenarios están en una disminución del 20% de las precipitaciones en esta zona, un aumento de la temperatura para 2040 de 1 grado, ascenso del nivel del mar. ¿Cuál es la resiliencia de la ciénaga y cómo nuestra ciénaga puede resistir a todo esto? Tenemos que ayudarla. Ella puede, ella tiene cómo hacerlo, pero necesitamos ayudarla a ella y a sus habitantes. Voy a pasarme esto rápidamente porque lo que quiero contarles, y estaba el tema de las víctimas, pero no me quiero detener ahí porque lo que quiero es también llevar el mensaje de que la reconstrucción de la resiliencia de la ciénaga no debe ser solamente un tema ecológico. Tenemos el 57% de las víctimas del departamento del Magdalena habitando en esos municipios. La rehabilitación de la ciénaga, la reconstrucción de la resiliencia de la ciénaga tiene que ser con un enfoque de reparación de las víctimas, tiene que ser un proceso de reconciliación del territorio. La ciénaga tiene que ser un territorio de paz. Voy a pasarme esta rápido porque yo sé que ya me pasé de tiempo. Y aquí la idea es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reconstruimos y gestionamos esa resiliencia si todavía nos queda, ¿no? Estamos atentos, estamos dispuestos, pero no estamos todavía como haciendo las cosas. Necesitamos crear esa capacidad adaptativa como cambio de la resiliencia. Unos mensajes. Necesitamos aprender a vivir con el cambio y con la incertidumbre. Es lo que nos viene, es el futuro, la incertidumbre climática. Necesitamos promover la diversidad para la reorganización y la renovación de las actitudes, de las actividades, de cómo nos enfrentamos. Pero la diversidad, ustedes lo decían ahora al comienzo, tenemos que construir en la diversidad, no podemos homogenizar en un territorio tan diverso. Necesitamos combinar diferentes tipos de conocimiento y procesos de aprendizaje. El conocimiento de los habitantes locales de la cultura anfibia es tan importante como el conocimiento científico del INVEMAR o como el conocimiento económico de los grandes gremios. Necesitamos ponerlos a dialogar y así necesitamos crear oportunidades para autoorganizar el sistema. ¿Y esas oportunidades cuáles son? Que nos sentemos a hablar y a construir. Si no nos sentamos a hablar y a construir, difícilmente. Y ahí nosotros llevamos años proponiendo esta ruta, ¿cierto? ¿Cómo reconstruimos esa resiliencia? Y lo primero es actuemos ya. ¿Quién debe actuar?
pues los liderazgos que generen y que convoquen. Y yo por eso te agradezco tanto, Carlos, y tanto, Claudia, que ustedes le hayan abierto el espacio a la Ciénaga. Porque nos tenemos que mover, y nos tenemos que mover ¿para qué? Para crear esos espacios de participación y deliberación y rediseñar los acuerdos institucionales. Tenemos un montón de acuerdos institucionales, los estamos revisando, pero nos estamos demorando demasiado. Esto no se ve muy bien, pero ahí estamos, hemos creado foros, todos los años tenemos un foro, el Foro Nacional Ambiental nos ha ayudado, con el Congreso de la República llevamos varios debates de control político, hemos traído a la misión Ramsar, o sea, estamos haciéndolo, pero todavía nos falta. Tenemos que, con esa movilización, pasar a una etapa de autoorganización, ¿cierto? ¿Cómo? Tenemos que entender qué fue lo que no hicimos bien, para poder mejorarlo, no con el ánimo de seguirnos echando látigo, no, ya, eso ya no. Necesitamos es entender que tenemos que mejorar algunas cosas para poder gestionar mejor el territorio. Y crear programas diferentes. Por ejemplo, estos son dos, un programa de comunicaciones en donde la gente se entere qué es la Ciénaga, donde los habitantes de la Ciénaga se sientan orgullosos de su Ciénaga, que son partes de la cultura anfibia, que están dentro de un humedal Ramsar y de una reserva de biosfera que son únicos en el planeta, ¿cierto? De poder hacer esos diálogos de conocimiento local, pero también necesitamos hacer programas diferentes de generación de conocimiento basados en ciencias transdisciplinarias, porque necesitamos mejores herramientas para la toma de decisiones. Y son dos, por ejemplo, y de ahí, de ese proceso, ya podemos empezar a aprender realmente, a reforzar la confianza, a reforzar el capital social, a mantener realmente nuestro capital natural. Pero no, tenemos tareas previas que hacer. De ahí podemos ir enfilados a realmente construir este como un territorio sostenible. Yo los voy a dejar con esto, sé que me alargué bastante, pero quiero decirles, que la resiliencia, como una quinta lección, requiere articulación y hojas de ruta concertadas, requiere confianza, sobre todo confianza. Necesitamos restaurar la confianza, la coordinación y la articulación. Yo personalmente, y discúlpenme que utilice este minuto para hablar de manera personal, la Ciénaga tiene un conocimiento científico muy vasto y técnico, que la mayor parte de ese conocimiento se ha ido para la misma ciencia y se ha retroalimentado con la ciencia. Muy poquito ha pasado a la comunidad local, muy poquito ha pasado a la sociedad en general. Y muy poquito se ha utilizado para la toma de decisiones. Y estamos en una situación de poder hacer un enlace entre la política y cómo la ciencia ayuda a tomar decisiones, ¿cierto? Y cómo se los damos a los agentes de cambio, a la ciudadanía, a cómo los transferimos. El martes hablábamos de que tenemos una deuda importante los científicos de cómo transferir mejor el conocimiento para que haya una toma efectiva de decisiones, porque si no nos quedamos solamente como observadores, y yo no quiero ser una observadora, yo quiero ser un agente de cambio. Entonces, la pregunta que me vengo haciendo hace años es ¿cuál es nuestro papel ante la inequidad y la pérdida de derechos humanos generado por ese deterioro ecosistémico y esos conflictos ambientales? Yo creo que aquí todos nos tenemos que revisar. Yo la primera. Y tenemos que hacerlo de manera creativa. Y las maneras creativas es difundiendo conocimientos, asesorando a tomadores de decisiones, apoyando la defensa jurídica, y aquí ha habido como un abanico de cosas diferentes que hemos hecho desde la universidad, pero todo ha sido basado en una red de afectos de la Ciénaga. La Ciénaga tiene que dejar de ser un objeto científico y tiene que ser un objeto de solidaridad y crear afectos y sacar lo mejor de la solidaridad de los colombianos para poderle ayudar a la Ciénaga y a sus habitantes. Con esto yo quiero, ya estas son como las conclusiones, recordar que la historia es clave para entender el tema, necesitamos que esas políticas que toma el gobierno nacional realmente entiendan este territorio anfibio y que no nos acentúen más la crisis. Necesitamos construir esa resiliencia como una herramienta para la sostenibilidad y la construcción de paz. Necesitamos reconstruir la resiliencia fundamentalmente en la diversidad cultural y la diversidad ecológica. El tema ecológico es grave, es muy grave lo que está pasando en la Ciénaga.
la necesidad de revalorizar el conocimiento local. Hay una maravilla, hay una gran riqueza en los pueblos, en Pibijay, en Remolino, en Salamina, en Los Palafitos. Ahí lo que tenemos es un gran tesoro. Necesitamos nuevos modelos de participación y de gobernanza adaptativa. Y necesitamos pasar ya a la acción, ya a la acción. Y para eso, como siempre lo hago, la Universidad del Magdalena siempre estará dispuesta a facilitar espacios, a ser parte de la solución. No tenemos algunas experticias, no nos las sabemos todas, pero sí creemos que podemos ayudar a crear esos espacios de diálogo y de construcción colectiva. Y con esto solamente quiero agradecerle su atención y muchas gracias por el espacio.